Hola, ¿qué tal? Soy Samuel Hernández y te doy la bienvenida a este podcast donde vamos a hablar de temas importantes, reales y necesarios sobre la Iglesia de Cristo. Hoy vamos directo a una pregunta que muchos han escuchado, pero pocos entienden con claridad. ¿Qué es la Iglesia de Cristo y por qué se llama así? No se trata de comparar religiones ni de buscar ganar una discusión. Se trata de revisar lo que enseña la Escritura, lo que sucedió en la historia y entender con objetividad cuál fue el plan original de Dios cuando Cristo fundó su iglesia. Si tú has tenido esa duda o simplemente quieres entender mejor en qué crees o por qué lo crees, este episodio es para ti. ¿Qué es la Iglesia de Cristo y por qué se llama así? En primer lugar, veremos que la Iglesia de Cristo es una promesa cumplida. Desde los tiempos antiguos, Dios fue preparando la venida de algo nuevo, algo que transformaría la relación entre el cielo y la tierra. La Iglesia no es un accidente ni una institución humana, es una promesa cumplida por el mismo Dios. En el Antiguo Testamento, los profetas hablaron de un reino eterno que vendría. Daniel capítulo 2, verso 44. De un nuevo pacto. Jeremías capítulo 31, verso 31. Y de una casa de Dios donde todas las naciones serían reunidas. Isaías capítulo 2, verso 2 al verso 3. Estos textos no hablan de Israel como nación, sino de un futuro pueblo espiritual, guiados por el Mesías. Jesús confirma esa intención divina cuando en Mateo capítulo 16, verso 18 dice: «Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Aquí el término «mi iglesia» es clave. Jesús no habla de una iglesia cualquiera, sino de su iglesia. No de una denominación, sino de una realidad espiritual que él mismo fundaría. El término griego usado por Jesús es eclesia, que significa los llamados fuera. En el contexto judío del siglo I, esta palabra se usaba también para referirse a asambleas o reuniones del pueblo. Pero en boca de Cristo toma un nuevo sentido. Una comunidad apartada por Dios, guiada por el Hijo y unida por el Espíritu Santo. Pero, ¿cuándo se cumple esta promesa? Hechos 2 nos da la respuesta. En el día del Pentecostés, después de la resurrección de Jesús, allí, Pedro predica que Cristo ha sido hecho Señor y Mesías. Hechos capítulo 2, verso 36. Y 3,000 personas se bautizan, obedeciendo al llamado del Evangelio. Ese fue el nacimiento de la Iglesia de Cristo, no una institución, sino una comunidad visible de personas que han creído, se han arrepentido y han sido bautizadas para el perdón de sus pecados, conforme a Hechos capítulo 2, verso 38. Pero ¿sabías que también Justino Mártir, uno de los primeros cristianos del siglo II, escribió que los que creen en Cristo, que siguen sus enseñanzas y son bautizados, forman parte del pueblo santo de Dios? Esto confirma que desde muy temprano la Iglesia no se entendía como una organización, sino como una comunidad de fe nacida del cumplimiento de la promesa de Cristo. Así que la Iglesia de Cristo no es una creación moderna, ni una invención doctrinal, sino una promesa milenaria cumplida con precisión divina. ¿Qué es la Iglesia de Cristo y por qué se llama así? En segundo lugar, veremos que la Iglesia de Cristo es una identidad clara. Si en el punto anterior dijimos que la Iglesia de Cristo es una promesa cumplida, ahora debemos afirmar algo igual de importante. La Iglesia de Cristo es una identidad clara, no ambigua, no difusa, no escondida.
Jesús no dejó su iglesia al azar, ni permitió que cada quien le pusiera el nombre que quisiera. ¿Qué dice la Biblia? En Romanos capítulo 16, verso 16, Pablo concluye su carta con una frase muy reveladora. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Las iglesias de Cristo os saludan. Este versículo no es un eslogan denominacional, sino que refleja cómo los primeros cristianos se referían a las congregaciones fieles no como de Pablo, ni como de Pedro o del Espíritu, sino como iglesias de Cristo, porque le pertenecen a Él. El nombre no es un detalle menor, es una declaración de pertenencia. Así como el pueblo de Israel se llamaba así porque era el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo lleva su nombre porque es de Él. Le rinde gloria a Él y se sujeta a su voluntad. Pero pueden surgir otras preguntas. ¿Por qué no iglesia cristiana o iglesia evangélica? Aunque muchos usan términos con buena intención, la Biblia no los emplea como nombres oficiales. De hecho, cristianos era un apodo que los no creyentes comenzaron a usar en Antioquía, Hechos capítulo 11, verso 26, y la palabra evangélico no aparece como identificación de la iglesia primitiva. El Nuevo Testamento nunca habla de una denominación, habla de la iglesia en singular como el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 1, verso 22 al 23. Y si Cristo es la cabeza, ¿cómo va a tener muchos cuerpos, muchos nombres y muchas doctrinas? De hecho, tenemos ejemplos bíblicos. En la primera carta de Pablo a los Corintios, en capítulo 1, verso 12 al verso 13, Pablo reprende a los cristianos por dividirse diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Y les pregunta: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Es decir, el nombre revela quién seguimos. Y si fuimos bautizados en el nombre de Cristo, entonces somos de Cristo. De hecho, Ignacio de Antioquía, en una de sus cartas, menciona que la iglesia pertenece únicamente a Jesucristo, quien la compró con su sangre. Esta idea estaba profundamente arraigada desde los primeros siglos. La iglesia no debía llevar el nombre de hombres, sino de aquel que murió por ella. ¿Y por qué esto es tan importante hoy? Porque en un mundo de tantas religiones, tradiciones y títulos religiosos, es fácil perder de vista la identidad original. Llamarse Iglesia de Cristo no es cuestión de orgullo, ni de exclusividad, sino de humildad y fidelidad. Reconocemos que no nos mandamos solos y que le pertenecemos al Rey que nos compró con su sangre. Hechos capítulo 20, verso 28. ¿Qué es la Iglesia de Cristo y por qué se llama así? En tercer lugar, veremos que la Iglesia de Cristo es un cuerpo distinguible. Ya vimos que la Iglesia de Cristo es una promesa cumplida y que tiene una identidad clara, pero esto nos lleva naturalmente a la siguiente afirmación. La Iglesia de Cristo es un cuerpo distinguible, es decir, no es invisible, no está perdida entre muchas, ni se confunde con cualquier agrupación religiosa. La Biblia enseña que la verdadera Iglesia de Cristo puede ser reconocida por su doctrina, por su práctica y por su estructura espiritual. Por ejemplo, ¿qué significa cuerpo? En Efesios capítulo 1, verso 22 al 23, el apóstol Pablo dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ese mismo pensamiento se repite en Colosenses capítulo 1, verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia.
Esto nos muestra una figura clara. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Y un cuerpo, por definición, tiene unidad, armonía, función y propósito. No se divide en partes sin sentido ni actúa por su cuenta. Una iglesia que no sigue las enseñanzas de Cristo no puede decir que forma parte de su cuerpo, aunque use su nombre. Pero ¿qué características lo hacen distinguible? Número 1. Doctrina apostólica. La iglesia del primer siglo perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Hechos capítulo 2, verso 42. No en ideas modernas, revelaciones nuevas o interpretaciones emocionales. Enseñaban lo que Cristo les mandó. Mateo capítulo 28, verso 20. Hoy, la iglesia de Cristo sigue esa misma enseñanza, sin añadir ni quitar. Apocalipsis capítulo 22, verso 18 al 19. Número 2. Organización bíblica. Las iglesias del Nuevo Testamento eran gobernadas por ancianos. Hechos capítulo 14, verso 23. Tito capítulo 1, verso 5. No por un solo líder mundial ni por comités jerárquicos. Tenían diáconos, evangelistas y maestros, pero todo conforme a las funciones definidas por la palabra. Número 3. Adoración sencilla y espiritual. Cantaban sin instrumentos. Efesios capítulo 5, verso 19. Oraban, enseñaban la palabra, participaban de la cena del Señor cada primer día de la semana, Hechos 27, y ofrendaban voluntariamente. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, verso 1 al 2. No había shows ni rituales externos. Todo era centrado en Dios y en la edificación del cuerpo. Y número 4. Membresía por obediencia, no por inscripción. Uno no se hace miembro llenando un formulario, sino obedeciendo el Evangelio. En Hechos capítulo 2, verso 47, dice que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos. Y ahí dice, no los hombres, no los pastores, sino el mismo Cristo. Se dice que en el siglo IV, cuando el emperador Constantino legaliza el cristianismo y se mezclan prácticas paganas con cristianas, la iglesia comienza a perder sus rasgos bíblicos. Aparecen jerarquías no bíblicas, se introducen imágenes, rituales y un culto más elaborado. Muchos siglos después, durante el movimiento de restauración en América y Europa en el siglo XIX, varios predicadores comenzaron a decir, volvamos a la Biblia, sin credos humanos, sin nombres de hombres, sin estructuras añadidas. Entre ellos estaban Barton Stone y Alexander Campbell, quienes no fundaron una iglesia nueva, sino que buscaron volver a ser solamente cristianos, como en el primer siglo. Esto demuestra que la iglesia de Cristo, aunque a veces fue perseguida o deformada, siempre ha tenido la posibilidad de ser reconocida y restaurada cuando se vuelve a la palabra de Dios con honestidad. Y ahora que sabemos que la iglesia de Cristo es un cuerpo distinguible por su fidelidad, nos surge una inquietud importante. ¿Cómo uno forma parte de ese cuerpo? ¿Qué debe hacer una persona para ser miembro de la iglesia de Cristo? Y ese será nuestro siguiente tema en nuestro siguiente episodio. Dios te bendiga y gracias por habernos escuchado.